siempre por acá pues el profe Juan David y yo en son de aprender, ¿sí? Y veo pues que está el profesor Miguel, que es el gladiador de acá de Antioquia, veo a la profesora Marcia, no sé quién más se me escapa, entrenador de voleibol sentado, veo al compañero Gabriel que es jugador, veo a Fabián pues que más que sí, pero no veo, no se me, no se me escape ninguno, ¿cierto? Profe Miguel, no sé si la compañera argentina sí nos alcanzó a sí está la compañera argentina, Laura Cometo. Laura Cometo, sí. Sí, y bueno, pues no, pues ya era un lujo tener al profe Lázaro, doble lujo tener al profe Bill, y con mucho más, digamos, orgullo, o que sea mucho más productiva para los que son los precursores de esta modalidad tan linda del vóley, pues que tenemos al señor Joe, que es el dirigente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una cierta cantidad de preguntas y al final de estas preguntas o en medio del debate, pues pueden surgir algunas contrapreguntas y el profe Lázaro nos va a ir haciendo ahí la intervención. No sé si alguien está muy trucha en el inglés para que le ayude el profe Lázaro un rato también. Pero, profe, estamos en sus manos. Si quiere comenzar, un saludo y comenzamos ahí ya. Listo. ¿Y tú pretendes que yo traduzca todo ese discurso que tú has dicho ahora? No, solamente un saludo y ya. Dígale que saludos desde Colombia a los invitados y que arrancamos con las preguntas. Y Argentina, que tenemos la gente de Argentina. Bill, Bill and Joe, Christian is one of the organizers of this kind of webinar, so the videos, he always is trying to do things like this to keep all the coaches together, or everyone to want to be involved in volleyball together. And I know Marcia too, I know Miguel Angel too, I know Vanessa too, so all of them are working together to do this, make it happen. So they say that it's an honor for them to have you guys present today here to ask some questions, to tell you about your experience. We also have Laura from Argentina. She's the vice president of the Panamericana zone. So she joined us today too. So I think we are ready to start. Sí, so, profe, arranquémosle ahí con la primera pregunta a los chicos, a los Bill, invitados. First question for you. You have Laura, I cannot see you. You need some light. Bill, do you have a question with you, right? Or you wanted I said to ask you the questions? I have them, but if you want to read it off first, okay. That might be a good way. So I want to read it in Spanish and then I'm going to read it in English, okay? Sí. Okay. Okay. So, la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca del desarrollo del voleibol sentado en Colombia como proceso de integración e inclusión de las víctimas de conflicto armado? So now I'm going to say it in English. What is your opinion about the development of the sitting volleyball in Colombia as a process of the integration and inclusion of the victims of the armed conflict? I think if you look at the history of sitting volleyball, one of the primary reasons why the discipline was started was so that it could help in the rehabilitation of military people that had been injured and things like that. So for many years that's been happening. So I need to stop and you. Okay. So, si se fijan en la historia del voleibol sentado, surgió como medio para ayudar a los soldados, soldados que estaban heridos, que hacían heridos en combate. So, es algo que surgió, podemos decir, producto de esto, de esta situación de conflictos armados. Yes, Bill. Well, I think having involvement with the military side is very important, I think, for inclusion and for rehabilitation purposes. Estar incluido dentro del proceso de las Fuerzas Armadas como medio de rehabilitación es algo muy... Okay.
Yeah, and the way that I look at it is, first and foremost, you want to develop sitting volleyball just to make individuals that have some type of an injury, so that we can make the game accessible to them across the whole country, across our whole zone. So, si miramos desde el punto de vista de cómo podemos ver esto, es de que tenemos que buscar la forma de darle un tipo de actividad deportiva o de juego, en este caso el voleibol sentado, a esas personas o a esos soldados que están heridos, ¿no? Pero para ver qué tipo de dificultad o de disability. De discapacidad. De discapacidad. No, Vanessa, thank you. ¿Qué tipo de discapacidad pues tengan ellos para poderles ser más asequible a este tipo de deporte? Yeah, Bill. And I think that to be exposing a number of people like that, even though they may never play on your international team or your national team, exposing them, and then when they leave the military, they branch out. It's a good way to continue to build a number of players that can expose other people to the game of sitting volleyball. So, luego de haber salido de las Fuerzas Armadas, de haber estado ahí en ese medio, pues exponerlos entonces a que jueguen el voleibol sentados, puede eso animar a los demás que también están en las mismas condiciones a que se asumen, a que formen parte también de este deporte. Yeah. Y probablemente no todos lleguen a la selección nacional, pero esa gente que estuvo expuesta al deporte va a ser un masificador del deporte. También. Very good. Profe, me disculpa ahí que me siguen escribiendo que la sala de espera está llena, si usted nos colabora. Oye, pero chico, ok. Yeah. Okay, yeah, sorry. Sorry, it's a lot of people. I can't feel it's a lot. Yeah, I also think though sometimes because there's more men involved in the military than females, that sometimes there's not as much development on the female side if you just work with the military side. So I think you need to look at other avenues for development. So, y también que si se ponen a pensar que son más hombres que mujeres los que están en las Fuerzas Armadas, entonces el desarrollo de este deporte para ellos va a ser mayor para los hombres que para las mujeres, ¿no? Eso es algo que es cierto, porque hay más hombres en las Fuerzas Armadas que mujeres, ¿cierto? En Colombia, ¿cierto, no? Yeah. Sí, sí. Yeah, and it may be different in Colombia than the U.S., but part of the way that when we started, we worked with the military as well. But if you look at how our teams are developed, we have, I don't know, 8, 9 players on our men's national team that were former military people that were injured in the military or something like that. And at this point, we don't have any on our women's team. So, si miramos el equipo masculino, hay como 8 o 9 jugadores que eran parte, déjame admitir a los otros, que eran parte de... Eran parte, si quieres yo te ayudo. Eran parte de las Fuerzas Armadas y nosotros, bueno, y ahora en la selección nacional femenina no hay ninguna de las Fuerzas Armadas. Yeah, we've had a few in the past, but not present. Algunas fueron algunas jugadoras en el pasado, pero en este momento no hay ninguna. Profe, nos hacen una pregunta que si en esa misma respuesta pueden incluir el concepto que tienen de las personas que no fueron militares. Sí, que también hay gente que ha tenido alguna lesión y quiere jugar y no ha podido, o qué opinan ellos que si es factible también que el deporte llegue a gran cantidad de personas que no fueron militares. ¿Qué opinan los profes? A los dos. So, si quieres, escribe esa pregunta
escribe esa pregunta y al final la tomo. Listo, listo, yo la tengo. De esto, sí. Escríbela ahí, Cristian, porfa. Listo, yo la tengo aquí, profe. Okay, next question. Próxima pregunta. Bill, are you done with this question? Yeah, right? Well, unless they have any questions about some of that, but I think that's pretty much my opinion. You know, I do think sometimes it may be different in Colombia, but in the USA, it's good to work with the military, but sometimes it can be difficult to work with the military. Dice que no sabe en Colombia cómo es, pero en Estados Unidos a veces es muy difícil trabajar con las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que él dice esto teniendo en cuenta lo que estaba hablando anteriormente, que los soldados que están heridos, atraerlos para el voleibol sentado como forma de rehabilitación. Pero aquí en los Estados Unidos, las propias Fuerzas Armadas tiene su estamento, tiene su modo de sacar esos soldados heridos y ponerlos a hacer algo. Es muy difícil tratar de hacer esa conexión, de traerlos a ellos a jugar voleibol. You're saying way more than I did, but yeah, sometimes I think the military has their own agenda of how they want to do things, and we have our agenda, and Joe can attest to that. So that's exactly. It was what I was trying to tell. But Joe trabaja, ya tiene mucha experiencia con la parte militar. So Joe puede decir algo acerca de esto. Joe, do you want to say something short about how that works? Well, I'll echo with what Bill said. When I started in '89, both teams were predominantly military members playing, standing as well as sitting. And especially if you have active military members still on the team, that can make it even more difficult because they still have to fulfill the requirements on active duty and trying to get to take what we call permissive TDY in order to go and train, and then more time to go and compete. It can be hectic. So I agree with what Bill is saying. So, dice que él se hace eco de lo que dice Bill, y en su experiencia, cuando él empezó, muchos de los jugadores que estaban en el voleibol sentado y parado eran militares, pero algunos de ellos todavía estaban activos, y es muy difícil, estando activo, poder como que hacer el compromiso de estar en una selección nacional cuando sabes que por la parte militar te van a llamar y no puedes decir que no. So, vas a abandonar lo que estabas haciendo. So, voy a hacer la pregunta que Christian está diciendo. Okay, Bill, Christian was asking if we was talking about the people to us in the army, but what about people they are not in the army? Do they have the same opportunity, the same chance to bring it to play sitting volleyball? Christian, tu pregunta es específicamente para el equipo nacional o a jugar voleibol. No, a jugar. Pues acá en Colombia solo tenemos pocos departamentos y el tema de la selección nacional, que es directamente de Fuerzas Armadas, pero sí, hay gente que quiere jugar para todo entrar en otros compromisos. Hay gente que quiere jugar. Ok. So, pues yo creo que antes de decirle esto a Bill, yo creo que el voleibol es para todos. Esto no tiene que ver si es Fuerzas Armadas o no. No, yo no lo digo, sino que es el equipo más representativo de Colombia en este momento. So, ¿cómo tú quieres que yo le diga la pregunta a Bill? No, ¿qué opina de las personas que no fueron militares y llegan al voleibol sentado? Well, what is your opinion, Bill, about the people they wasn't in the military, but they come to the national team, or they come to the sitting volleyball, but they wasn't in the military, but they are disabled. They are disabled people. What do you mean? What's my opinion? Athlete, yeah. What? That's the question. They say it's the question. Okay, that's the question. They want to know. They want to know what do you think about? You was talking about the people. Well, I'll just say it this way. I think we have a pipeline that we want to try to develop athletes. And that pipeline has many entry points. Right. And the military is just one entry point. We also have
rehabilitation centers that we try to reach out to as an entry point. We have participants from other volleyball leagues and other, they play standing volleyball in some way, but yet they have a disability as an entry point. We have our, A2 development. So I think there should be multiple entry points. Yeah. And we want to develop in a broad way, right? So we get as many people exposed to the game as possible. Yeah, I think the question is, one of the questions is to talk about that. It's just that they want to add this question. Someone asked that question. Okay, Bill, so I want to tell them now. Chris, son diferentes vías de entrar a jugar voleibol sentado. Una de ellas es la parte de los militares heridos, la otra son los centros de rehabilitación, la otra son las personas que juegan voleibol normal o voleibol sin discapacidad, pero tienen lesiones o sufrieron lesiones, sufrieron accidentes y entonces forman parte de este conjunto ahora. Pero hay diferentes medios de cómo entrar a jugar voleibol sentado y, dicho sea de paso, a lograr ser de la selección nacional si lo alcanzan, ¿no? Por supuesto. Ok. Ya le di entrada a lo que estaban esperando, ¿ok? Listo, profesor. Ahí usted vio que es que me llaman y me llaman. No, yo voy a estar pendiente, no, voy a estar pendiente. No, hágale, profe, no hay problema. Okay, so, second question. Lazaro, Hey, Laz, Joe's Yes. got it cleaned up. Lazaro, Yeah. just one question. Did they ask that question because maybe they think by being military, you have an advantage over people who are not military? Okay, Because let me if ask. that's what they're thinking, Okay. I'm not trying to steal away from Bill's thunder, but I'm sure he will agree there is no advantage. Okay. Everyone's created equal coming into, and it's based upon your abilities, not based upon military or no military. That's a good point. That's a good point, Joe. So, Chris, Joe me estaba diciendo que tiene una pregunta, que él quiere saber si tu pregunta está basada en si tú crees que los militares tienen ventaja o tienen prioridad sobre los demás, las demás personas o no. No es eso, ¿no? No es eso. Okay. No, para Okay. nada. So it's not that, Joe. Okay, no problem. No problem. So, second question, segunda pregunta. ¿Cuáles son los estándares técnicos y de biotipo de los 6 mejores equipos de voleibol sentado femenino del mundo? Second question, Bill. What are the technical and biotype standards of the 6 best women sitting volleyball teams in the world? Well, as I see it, if you're talking about the techniques of the game, I think, you have to look at many of the different countries like you're talking about, and they develop in different ways. Si estás mirando desde el punto de vista técnico, es muy diferente dependiendo de los países. Cada país es muy diferente en este aspecto. So you have a team like Russia with a lot of tall players, and they have tried to run some fast offense, but they're more about getting the ball up and swinging very, very hard at the ball. So, si tienes por ejemplo, tienes el equipo de Rusia, que es un equipo muy alto, ellos quisieran jugar ofensiva rápida, pero no, lo que hacen es poner el balón alto y atacar muy rápido y muy fuerte. Eso es Rusia. Se utiliza mucho el brazo en Rusia, la velocidad en el brazo. Pues la velocidad en el brazo se utiliza La fuerza. en todo voleibol sentado. Lo que pasa es que estas jugadoras son grandes, fuertes, pues tienen poder, tienen potencia cuando atacan el balón alto. ¿Sí? Okay. En vez de jugar ofensiva rápida, como dice Bill, ellas pues lo hacen alto. Yes, Bill. Then you have a team like China that has mainly tried to build around 1 or 2 offensive players, and they try to get them the ball as much as possible, but then their hitters are very smart in how to use players, hit off their hands, things like that. So, tienes el equipo de China que tiene 2 jugadores que son las jugadoras que ellas siempre tratan de mantener toda la ofensiva con esas 2 jugadoras, pero son jugadoras muy inteligentes
Y como no son tan altas, ellas lo que hacen es jugar mucho con el bloqueo. So, como hice por al lado del bloqueo, por arriba del bloqueo, atacar high hands o manos, o sea, Manos afuera, manos arriba. manos. So, es lo que más utiliza el equipo de China. China. Yeah. Yes, Bill. I think a team like Brazil on the women's side have tried to develop balance across the team, and so they mainly they're dominant from hitting from the outside, so they try to find strong outside hitters, but they do try to show some balance in what they're doing. And predominantly in the past, they haven't run a super fast offense, although now they're trying to speed it up a little bit. So, el equipo de Brasil está tratando de buscar el balance ahora de las jugadoras. Ellas en el pasado les gustaba jugar un juego rápido, están más ahora en las esquinas y ya el juego lo están haciendo un poco más esquemático, digámoslo así, no es el juego ese rápido que tenían ellas. Y esto es producto de que todo cambió cuando hicieron la nueva clasificación, que hay jugadoras de ellas que estaban clasificadas como mínimas y ya después la clasificaron como disabled. Entonces ahora hay 2 jugadoras que antes nada más era una, ya son 2 en la cancha y eso le ha ayudado a ellos, le ha ayudado mucho al equipo de Brasil a, como dice Bill, a tratar de crear ese balance ofensivo que no tenían, que habían perdido. Pero ahora juegan mucho por las esquinas. Ellos están tratando de jugar mucho con las jugadoras de la esquina. Yes, Bill. And in the USA, we've tried to balance out our offense as well with players that can attack the ball well, but putting them in places so that we can attack from either pin or multiple different places so that defenses can't just move and try to block one player or shut down one player. So, el equipo de Estados Unidos está buscando también el balance, tienen bastante balance porque el equipo de Estados Unidos no solamente tiene la ofensiva en la parte delantera, tiene la posibilidad y tiene la dicha de poder atacar delante y de atacar detrás, hacer combinaciones con jugadoras delanteras y utilizar las jugadoras traseras o las jugadoras de las esquinas, jugar rápido, o sea, tiene más diversidad de combinaciones, de estrategias, digámosle así, tiene más diversidad de estrategias a la hora de jugar con otros equipos. Yes, Bill. What I did when I first started with the women was to look at the game internationally and try to see where I thought there were either weaknesses or where teams weren't doing certain things offensively and that we should try to do those. So, cuando él empezó, lo que él estudió fue los demás equipos, las deficiencias de los demás equipos y también se fijó en lo que hacían los demás equipos que pudiera ser utilizado por el equipo de Estados Unidos a la hora de jugar. So, if you would have looked at our team, when I first started, we really pushed to try to develop a back row setter because in the women's game at that time, they really weren't using a back row setter, so we could have 3 attackers. So, si te fijas en el equipo de Estados Unidos, cuando empezó, lo que trató siempre de desarrollar fue el pasador que penetrara atrás, porque realmente no se utilizaba eso. So, eso lo empezó a utilizar pues, el equipo de Estados Unidos como medio de ofensivo. La infiltración, profe. Ajá, sí. So basically running a 5-1 offense, Sí, como as opposed to 5-1. most teams that were running a 4-2 or a 4-3 so that they had setters rotating. Sí, es como infiltración, haciendo la infiltración. Sí, sí. 5-1, 4-2. So, yes, Bill. So we also looked at, I thought, I felt like there weren't any teams doing it very well. There may have been some a little bit better than others, but I really didn't think there were any teams that were attacking the lines very well. Everything was cross court. So we worked very hard on attacking lines. So, una de las cosas que se fijaba en los demás equipos es que la tendencia es atacar cruzado. Nadie se arriesga a atacar la línea. So, el equipo de Estados Unidos trabajó en atacar la línea, porque es el punto débil de los demás equipos. Todos piensan
Es más fácil, y no es que piensen, es más fácil atacar cruzado que atacar por la línea, hay que tener mucho más técnica. Eso fue lo que empezó a trabajar entonces el equipo de los Estados Unidos y le dio resultado. Yes, Bill. And it's still difficult. I think even if you looked at standing volleyball, or as Laz would say, normal volleyball, if you looked at the data, you know, not as many players hit lines as they do cross, and that's the same in the standing game, just like it is in the sitting game. So I just think that can be an added weapon for somebody if those players can attack line. Dice, si te fijas en el voleibol normal, en voleibol normal, pues al atacar la línea no todo el mundo lo hace. Si te fijas en la data, en la estadística, de los equipos, no muchos equipos se arriesgan a atacar la línea. Esto sería un arma que pudieran utilizar los demás equipos, tanto en el voleibol normal, parado, o tanto en el voleibol sentado. Porque es algo que la técnica del voleibol, y esto no lo dijo Bill, lo estoy diciendo yo, la técnica del voleibol no cambia. La técnica del voleibol sigue siendo la misma, sentado o parado. El ataque no cambia. La técnica de movimiento del brazo no cambia. La táctica mental no cambia tampoco. Eso es algo que se practica, se crea. Sorry, Bill and Joe, I just was telling them that you don't say this, and I just want to say that based on what you said about the hitting the line, I say that the technique never change in volleyball. No matter if it's a standing volleyball or it's a sitting volleyball. It's the same technique. The only thing that you need to develop is the strategy, the how do you have to be against the block. That's it. So that's what I'm telling them. Yeah, because then that was our next step is we tried to incorporate a faster middle attack so that it would put more pressure on the middle blocker. So el próximo paso de ellos fue incorporar más ataques por el medio, más ataques rápidos por el medio para que el bloqueador central no esté tan... No llegue a la esquina. Exacto. Entonces, porque la tendencia de los juegos también es, como es a las esquinas, pues el bloqueador central solo se desplaza para la derecha y para la izquierda. A la vez que ellos, Estados Unidos, comenzaron a introducir el juego por el medio, bolas rápidas en el centro, pues entonces el bloqueador central ya tiene algo más por qué preocuparse. Y así puede ir el juego con las demás jugadoras. Yeah, so I think those are offensive strategies that people looked at. But if you're looking at just basic training techniques and stuff like that, I think if you look at a whole of most of the top teams in the world, they probably their players move better on the court so that they can cover more space and they can do more things. And I think their ball control skills are better than most other countries. So, si te fijas en el nivel mundial, los jugadores ya tienen más habilidad a la hora de desplazarse, a la hora de moverse hacia las esquinas, hacia los lugares, y el control del balón es también algo que se ha logrado, que ha alcanzado un nivel alto en los equipos de nivel, el control del balón. Yo quisiera que ustedes tuvieran la posibilidad de ver el calentamiento del equipo de Estados Unidos, el Pepper, que le llaman ustedes, el Pepper, ¿sí? Pepper. ¿Cómo le llaman? ¿Ataque y defensa? ¿Sí? El ataque y defensa, para que vieran cómo es el control del balón. Esas son cosas que se practican en la práctica normal. En un entrenamiento normal se hace mucho la práctica del control del balón. Yes, Bill. So it's just like they said before, it's not any different from the standing game. It's if you have a good serve receive and you have good defense, and then you're going to have a better offense and you're going to be able to do more things and play the game better. Bill está diciendo que, como dijo anteriormente, no tiene ninguna diferencia con el voleibol normal. Eso es lo mismo en el voleibol normal o sentado. Si tienes buena recepción, vas a tener muy buena ofensiva. Si tienes buena defensa, vas a tener muy buen contraataque. So, es una cadena, es algo que va incluido. Bill, I was telling them before, the U.S. work really hard in when they do practice, in the regular practice, when they work to one-to-one in the ball control. I was telling them that. Yeah. That you work really hard with that. With them.
you know, probably be the biggest improvement we made on the USA team between London and Rio was on our defense. Dice que una de las mayores improvement, Vanessa, improvement, Got better. Mejoramiento, desarrollo. Sí. Mejoramiento, desarrollo. Eso. Lo que mejor se desarrolló, lo que mejor se hizo desde London hasta Río fue la defensa. En eso fue lo que mejoró el equipo grandemente. La defensa. Aro Carnaval, muy buena, qué buena verlo. Gracias. Okay, estoy tratando de localizar a Santiago Restrepo. ¿Está en la sala? Él quería escuchar. No lo hice. I don't know. You know him, ¿no? No sé. Will, do you think we can go to the question number 3? Yeah, next question. Okay, cool. So, pregunta número 3. Profe Lázaro, qué pena. Diga, señor. Me parece que hay unos compañeros que están intentando entrar. No, yo no veo a nadie aquí que diga, no. Señor de apellido La Verde. No, ni rojo. No, rojo soy yo. No, rojo sí entró. Rojo sí entró. No, I don't have anyone here waiting, buddy. No tengo a nadie esperando. A Mauricio del Valle, es el único que veo ahora. No, solo él. Yo estoy pendiente. Ok, pregunta número 3. Las jugadoras de la selección nacional, que son de la Universidad de Oklahoma, ¿tienen posibilidad o beneficios de becas estudiantiles? Esta es la pregunta número 3. Question number 3. The players of the national team who are a student of the UCO have the possibility of benefits of student scholarships? They do have the possibility of receiving some scholarship money. It's not a full scholarship, but it is the possibility of having some money that comes from the University of Central Oklahoma. They also have the possibility of getting some scholarship money from the U.S. Olympic Committee. O ellas tienen una ayuda parcial por parte de la Universidad de Oklahoma por ser jugador de la selección nacional. No es una beca completa, es una beca parcial, reciben parte de ese dinero de ahí. Y la otra parte del dinero, que es como una beca también, la reciben de la Federación de Voleibol Paralímpico de Estados Unidos. ¿Ok? So es de dos. Reciben de dos partes. Yes, Bill. I just say it's been very helpful for some of our players to be able to not only train, but to earn a degree at the same time. So, eso ayuda mucho porque algunas jugadoras no solamente tienen la posibilidad de entrenar, sino también pueden recibir su grado, su diploma de graduación. Su carrera en la universidad. Tener una carrera. En la universidad. Okay, so let's go to question number 4. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Estados Unidos para poder tener tantas jugadoras de voleibol sentado en la selección nacional y en el segundo equipo o grupo A2? Here we go, Bill. What did the USA do in order to have so many sitting volleyball players on the national team and in the second team or A2? What you did? We worked really hard. recruit. Yeah. It was different on our men and our women. We have two different pathways. On the men, we continue to try to work with the military, and we also try to find good athletes that have a disability that would help them or would make them eligible to be able to play. And then we bring them in, to the resident program. The resident program has probably been the biggest benefit, so that we can train them and try to bring up several different levels. Ok, so en la parte masculina, primero que todo dice que trabajar muy duro. Ha trabajado muy duro para poder tener atletas en la selección nacional.
pero que son diferentes formas, hubo diferentes formas o son diferentes métodos para poder, teniendo en cuenta masculino y femenino. En el masculino se han seguido manteniendo, tratando de contactarse con las Fuerzas Armadas y también de buscar atletas con dificultades o con, hijo, a mí se me olvida la palabra esa. Discapacidad, buenos atletas con discapacidad, para traerlos a la residencia. La residencia es el programa que tiene el equipo de Estados Unidos, donde los atletas residen ahí. Es como que ellos duermen ahí, viven ahí, y entonces esos atletas tienen la posibilidad todos los días de entrenar y de tener una continuidad con respecto al entrenamiento. Eso es en la parte del masculino. Esto le ha dado muchos resultados al equipo nacional masculino haciendo este programa. Bill. On our men's side, we try to find good athletes and make them into volleyball players. Yeah. And on our women's side, we've had more success with going out and looking at players that are playing volleyball either in high school or club ball or in college. And there's quite a few players that have disability that are actually playing in those different levels. So, en la parte femenino ha sido diferente. Han ido a los colegios, universidades, han ido a las escuelas superiores, las escuelas medias, donde hay jugadoras que tienen discapacidad, pero juegan todavía en los equipos de las escuelas. Y entonces les explican de qué se trata, les ofrecen para traerlas al programa de residentes también, porque este programa es para los dos, masculino y femenino. Yes, Bill. So on the female side, we actually find more players that have actually played the game, so we don't have to teach them the game as much as we do just sitting them down and teaching them how to move and those types of things. And that's been very beneficial on the female side. So, en la parte femenina, las atletas que se han incluido ya ellas tienen noción de la técnica, ya ellas conocen de la técnica del voleibol. So, les ha resultado mucho más fácil no tener que estar, entonces, se basan mucho más en la parte de movimientos y de desplazamientos que en la parte técnica, y le ha resultado mucho más fácil en este aspecto con las femeninas. But we've also tried, the USA is divided into regions across the US, and we've done a lot of work with those regions to develop sitting volleyball there and to look for players that would be eligible within their area and to let us know. So, Estados Unidos se divide en regiones y se está trabajando con estas regiones para desarrollar el voleibol sentado y poder tener atletas que sean elegibles para la selección nacional o para el grupo A2, que es donde se empieza. Pero de esas regiones es donde se eligen, donde se pueden buscar estas jugadoras que puedan ser elegibles para la selección. También. We've also had talks with our officials or referees to do the same thing, for them to be on the lookout for individuals that could qualify to play sitting, and if they see somebody, to make sure that we get that information, or to ask if they knew about sitting volleyball or not, but in some way to get us that information so we can follow up on it. So we're trying to get a lot of eyes out there to help us. So, también con los referees, como hay tantas competencias, los jueces, los árbitros, también se le dice a los árbitros que tengan los ojos abiertos, que miren bien si ven alguna jugadora, que le expliquen, que tomen la información de ella, y entonces esta información se la pasan entonces al coordinador o a Bill, y entonces se empiezan a hacer los contactos para tratar de contactar a estas jugadoras. Pero lo más importante que dice él es que a todos les dice que estén pendientes, que estén mirando a ver de dónde pueden encontrar, de dónde se puede encontrar alguna jugadora o algún jugador, en este caso. Yes, Bill. We have the
Volleyball Coaches Association in the U.S., and I usually speak at that every year. So a lot of our high school and college coaches know about our programs and stuff as well, and we just ask them to be on the lookout for players as well. So, también aquí en Estados Unidos está la Asociación de Entrenadores, la cual hace todos los años hace una convención, y Bill todos los años en esa convención le habla a los entrenadores. Y una de las cosas que él le habla a los entrenadores es sobre esto, sobre que la ayuda que se necesita para poder buscar atletas que puedan ser elegibles para jugar voleibol sentado. Yeah. You know, and I've been working for USA Volleyball for some time, and I still think we probably don't do a good enough job at trying to find players. It's a difficult task. So, Bill said él lleva muchos años trabajando con la Federación de Estados Unidos y que él todavía dice que no han hecho un buen trabajo en lo que respecta a reclutar jugadoras, que puede ser mejor. Yeah, Bill. Okay. So, you done? We can go to question number 5. 5. Question number 5. ¿Cuáles han sido las estrategias de la Federación de Estados Unidos para lograr apoyo de empresas privadas y estatales al programa del voleibol sentado de los Estados Unidos? Here we go. What had been the strategy of the U.S. Volleyball Federation to obtain support from private and state companies to the U.S. sitting volleyball programs? How you did that? Well, really, our federation didn't do it. We've done it, some of it on our own. It's kind of like the relationship we have with the University of Central Oklahoma. I worked very hard to put a lot of those pieces into place to build the resident program. So, dice Bill que realmente la federación no ha hecho nada. Que todo ha sido porque él tiene muy buenas relaciones. Dicho sea de paso, Bill, I want to tell them that you also was an assistant coach in the UCO, so that you have also time working there too. Okay? Yeah. So, Bill, además de ser entrenador de la selección nacional, Bill trabajó como asistente de entrenador de voleibol normal con el entrenador de la selección femenina de la Universidad de Oklahoma, de Centro de Oklahoma. So, él tiene muy buenas relaciones, él conversó, él hizo el negocio con ellos se lo aprobaron, ellos lo ayudaron y los contactos que él ha hecho de forma personal, pero no ha sido por parte de la federación. Yo voy a decirle a Bill que esta pregunta surgió producto de lo que yo les dije, de que la empresa Dick Sporting Goods le da a los atletas los beneficios, le da trabajo y eso, ¿sí? Porque esa pregunta surgió de acá. ¿Cierto, Cristian? Sí, profe, sí. Okay. So, Bill. Es correcto. Okay, Bill, this question is because I was telling them that Dick Sporting Goods giving some job to you know? So that's why these questions come up. So yeah. Well, I was going to follow up to say we also have a separate program that we put together to try to get businesses to hire our players so that they give them time to train and do other things as well as work. But that also been done by our Olympic Paralympic Committee. And that's where the DICS program came through, and there's a couple other like that. The DICS program is no longer intact or going on, but really? they're the ones that put that together. So you said that the Paralympic Committee was the one to make it happen, the Dick's Sporting Goods business? Olympic Paralympic Committee, yeah. So, el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos fue el que hizo posible que se hiciera este trato con la empresa Dick, que dicho sea de paso ya no lo va a hacer más. Fue lo que me acaba de decir Bill, que no va a hacer más este tipo de contratos, pero ellos tratan, o sea, en este caso, el programa de voleibol sentado trata de hacer contratos con empresas o convenios con empresas,
que permitan a los atletas trabajar, pero a la vez que le permiten el tiempo para entrenar y por si tienen que ir a alguna competencia. O sea, que le permitan flexibilidad. ¿Ok? Ok. Y la comunidad los apoya y los soporta, la También. comunidad de empresas y todo apoya para hacer esto posible como parte pues, de su trabajo. Okay, Bill, something else? Yeah, I think the other key thing for us, though, has been that we were sitting volleyball was accepted by USA Volleyball as a discipline of volleyball that should be included in the federation. And so they oversee all the different disciplines, you know, sitting, beach, as well as standing. And I know in some countries that's not the way they operate, but I think that has helped us a lot that they came in and said, this is the right thing to do. We're going to put it in. So then they've been able to help us, you know, both financially and in other ways to try to help, like with our Adidas sponsorships and with other things like that. So, dice que una de las cosas que también ayudó mucho fue el hecho de que la Federación de Estados Unidos se sumara al voleibol sentado y el voleibol de playa a una sola federación. Yo creo que yo conversé con ustedes acerca de esto. Ya la Federación de Estados Unidos reúne a voleibol de playa y voleibol sentado. Los tres son parte de la federación y esto quiere decir que todo negocio que hagan, todo contrato, todo convenio, los tres entran dentro de este convenio. Así fue como pasó con la marca Adidas. El nuevo presidente hizo un convenio con la marca Adidas y las tres disciplinas deportivas, pues entonces se favorecen de este convenio. Esto lo ayudó mucho también. Bill dice que en Estados Unidos se hizo así, que él no tiene seguridad y que a lo mejor en otros países del mundo no se haga así, que no se sabe si en Colombia todas las disciplinas están incluidas dentro de la propia federación. El voleibol de coliseo está incluido, el voleibol sentado está incluido, el voleibol de playa está incluido. Si todos forman parte de la misma federación. ¿Sí? ¿Sí forman parte? Sí, Lázaro, nosotros tenemos en una federación todas las disciplinas del voleibol. Okay, yeah. Okay, Bill, they say that they're doing the same. In the Colombian Volleyball Federation, they have the three disciplines too. Yeah, I think that's good. You know, the other part of that may not be really a part of the question, but, you know, all of our Olympic and Paralympic teams are not supported by the government the way some countries are. And so our Olympic and Paralympic committee have to do a lot of work to try to raise funds, either from television rights or through corporations, things like that, as well as the federations, so that we have money to try to operate. En otros países, a lo mejor los comités paralímpicos ayudan y apoyan a sus atletas. En Estados Unidos no sucede lo mismo. En Estados Unidos, el comité paralímpico tiene que hacer mucho esfuerzo para buscar fondos para poder darle a los atletas paralímpicos con las federaciones, con otros países, con las mismas empresas dentro del país. Pero es un trabajo muy duro el que se tienen que hacer para poder lograr estos fondos que se le entregan a los equipos. Ok. Profe, me permite, porque el profe pues Bill en sus respuestas ha estado un poquito en la 7 y en la 8, entonces para que ahorita miremos a ver cómo lo podemos profundizar un poco. Pero vamos para las 6. No, sí, pero para que lo tengamos en cuenta y vamos para las 6. Okay. No hay ningún problema. Okay, so Bill, question number 6. Okay. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los aspectos más fundamentales en los cuales deberíamos enfocarnos para poder estar a nivel de los demás países del área, tales como Estados Unidos, Brasil y Canadá? Está dura la pregunta esta. Vamos a ver. From your point of view, Bill, what would be the most fundamental aspect on which we should focus in order to be at the same level of the other countries on our area, like US, Brazil, and Canada? What we should do? What do you think we should do? Dude, it's just a question, I know. Yeah. Well, I think
on both the men and women's side, it's, you know, try to get in as many players as you can and develop those players. But I think it's very important, as much as you can, you've got to get your teams out to play the game. And so, you know, you may have leagues and stuff, that's okay, but it's not the same as playing international. So, primero que todo, tener muchas jugadoras y jugadores. Dos. Y segundo, hay que jugar. Vaya, para resumir lo que dice Bill, tienen que salir de Colombia a jugar o tienen que jugar internacionalmente. Tienen que jugar con otros países. Porque eso, ligas, jugar en las ligas está bien. Es muy bueno tener las ligas, pero si no compites con otro nivel, pues entonces tu nivel nunca vas a saber si va a subir o no. Eso es lo que quiere decir Bill. Es importante tener las ligas, pero más importante es jugar con otros contrarios, con otros países. Que yo creo que debe ser salir o dejar entrar, porque Colombia tiene algo que no lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene Canadá arriba y México abajo. Si Estados Unidos quiere jugar con alguien, tiene o que ir a Canadá o Canadá venir a Estados Unidos. Y si quiere ir a Europa, tiene que volar. O a Asia tiene que volar. Pero Colombia tiene frontera con varios países que tienen voleibol. Tienen sitting voleibol. So, eso es lo que hay que lograr. Esa conexión con esos países de Sudamérica para poder tener esos contactos de juego, esos juegos. Bill, I was telling them the difference between U.S. and the Colombia in this matter is the U.S. have only Canada North and Mexico South. So if you want to play against Canada, you just go and play to Canada, or Canada come to U.S. Or you want to go to Europe, you need to fly. You need to go to Asia, you need to fly. Colombia are right there. So they have Brazil, they have Argentina, they have a lot of countries around. Yep. They can just try to make that happen. I mean, it's not easy, but it's a chance that they have, at least. Yeah, sure. So whether that they either play, you know, friendly matches, or if they play in zonal competitions, I think they need to play in both of those. But then if they can, to play in some of the larger tournaments as well, just because they'll get more exposure, more play time, and development on the what level volleyball is being played, you know, out there in the world. Yeah, I was explaining to them something that you just said about. I was talking about that. Yeah, and I know that it's expensive, but even if you can do it 2 times a year or 3 times a year as opposed to once or something like that, that's try to get started wherever you can and play more. That's all. Oh, you know, yeah. Brazil's had some success with having their leagues down there where they play more, but they still play internationally. Ya, dice Bill que sabe que es costoso, pero por lo menos si pueden hacerlo 2 veces al año, está bien. El hecho es que puedan lograr hacerlo para, aunque sean torneos amistosos o competencias zonales, pero es lo único que va a dar la posibilidad de aumentar el nivel y sobre todo de que el país vea si ha ascendido en el nivel o si se ha mantenido o si ha disminuido el nivel. Es generalmente lo que quiere decir él, ¿no? Okay, Bill. So this is question 7 and question 8. They say that it's almost the same thing. So I want to make the 2 questions just one, okay? So you can talk about in general. La pregunta número 7, Cristian, que me estaba diciendo que 7 y 8 son muy parecidas, ¿no? No, profe. Bueno, la 8, y yo aquí tengo 9 en inglés, pero 8 en español. Ok, pero la 7 dice, ¿cuántos equipos de voleibol sentado femenino en Estados Unidos? Y sí. El proceso de captación de las jugadoras y cuántas competencias tienen estas jugadoras antes de ser llamadas a la selección nacional. So, le voy a hacer esta pregunta. Femenino y masculino de una vez, qué pena, Lázaro. Ambas ramas. Sí, le voy a preguntar cuántas ramas. Okay. Okay, Bill. So the question number 7 is how many women's, and now one of the coaches told me that women's and men's both
teams are in the U.S.? Okay, how many teams are men's and women's? Not just a national team, the volleyball, the sitting volleyball teams. Officially, 0. 0. 0. Yeah, we do have some teams that come together to play in our open championships, but those are mixed able-bodied and disabled teams. So, recuerden que lo que yo les estaba diciendo a ustedes del campeonato abierto de los Estados Unidos, que es donde único se ve el campeonato de voleibol, pero hay atletas con discapacidad y hay atletas sin discapacidad que hacen un equipo y juegan. Ahí es donde se ve un torneo de voleibol sentado en los Estados Unidos. Es donde único se ve. Entonces, déjame darle entrada a Alejandra y a Mario. Hágale, profe. So, okay. Our problem is that because the country is so large, that it's almost impossible for us to have leagues or other types of play that goes on, except for a few tournaments, because it just costs so much. Ya, entonces, producto de que Estados Unidos es tan grande, se les resulta un poco difícil tratar de hacer esa liga, la liga de voleibol sentado, y hacer que los atletas viajen de un lado a otro, porque resultaría costoso. Si nos ponemos a analizar que estamos hablando de atletas con discapacidad, tenemos que pensar que son atletas que no todos tienen una prótesis, que hay algunos que tienen sillas de ruedas, que eso tiene que tener un cierto tipo de acomodación diferente a un atleta normal. So, esto conlleva a un extra en el gasto, ¿no? Pensémoslo así, a la hora de buscar hotel, de transportación, todo esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? We do have some clubs and in some of our regions and some individuals in different places in the U.S. that are training sitting volleyball and those involved in sitting volleyball, but they're just pockets there, and I really wouldn't call them teams. So we really look more at how many players do we have out there that we're developing and trying to get them involved into our A2 pipeline and those types of things. So, Bill dice que sí, que hay algunas regiones que tienen algunos equipos que han formado una pequeña liga, no decir liga, pequeños equipos que ellos juegan entre ellos, pero realmente no es lo que busca él, porque él lo que busca son atletas que realmente puedan ser elegibles para formar parte del grupo A2, que es la base de la selección nacional. Pero que sí hay algunos lugares que tienen sus equipitos formados para jugar. Andrés Cárdenas, puedes entrar. So, the next question, they belong to this question too, Bill, is what is the process of recruiting the players and how many competitions do these players have before being called up to the national team? So basically what you say, I think it has to be this for the A2 group because we don't have any other volleyball player teams, sitting volleyball teams. For the most part, every once in a while we'll see a player out there in some other, we'll identify them, but then our first place is we try to get them to come to A2. And then from there, we train them, but our head coaches, so men and women, would observe them as well and then say, yeah, it's time to move them up. And I don't know that we have an exact selection criteria. It's a matter of opinion on the head coaches of, are they good enough or are they not good enough? Okay, so this is just for when you're going to recruit a player, right? To be part of the A2. Well, on our A2 team, we usually, if they show any signs at all, we try to get them into the A2 program. Okay, so el proceso de reclutamiento, que esa es la otra pregunta, el proceso de reclutamiento no tiene nada específico, es simplemente ver a los jugadores, verlo entrenar, verlo hacer habilidades técnicas, y si los entrenadores a ojo de buen cuero, como decimos nosotros, ven que tiene aptitud, pues entonces lo traen al grupo de A2, que es la base, como les decía, de la selección nacional, que no tienen un criterio específico de selección, que es simplemente los dos entrenadores de la selección femenino y masculino, pues ellos miran, ellos ven
las aptitudes que tiene el atleta y entonces, pues, basado en eso, pues es entonces que los seleccionan. We do look at, you know, how tall are they? How good of a reach do they have? ¿No? ¿Qué tan alto es? How Ajá, well do ya. they move? So, You know, what positions of players do we need? You know, how well can they hit and all those types of things. So it just depends on what we need at the time. So, eso es lo que en ese momento lo que miran es qué tan alto es, qué tan largo tienen las extremidades superiores, cómo se mueve en el terreno. Esos son los puntos que más se basan los entrenadores, teniendo en cuenta además cuál es la discapacidad que tiene el jugador, ¿no? Eso también. También revisan qué posición necesitan en ese momento dentro de la selección que esté haciendo falta. Y si necesitan a alguien que haga falta, pues, y el hombre puede o la muchacha puede, pues entonces pues la llaman y la preparan. Yo creo que la pregunta 9 ya, ¿quieren que se la diga de todas formas? Okay. No, yo creo que estaba ahí, profe. Ya, ¿no? Okay. So entonces ahora, Bill, that was the last question because you already answered the question number 9. That is, what are the criteria used to select the players that will be part of the national team? You already say that. You already say that it's not a specific criteria. You already answered that question. Yeah. If you all agree, pues now it's open questions. But we do try to, you know, we try to keep about 16 or so players on our national team all at one time, so that we can choose out of those 16, you know, a 12-person roster. So we're constantly trying to find new players, you know, to bring in to keep that number of 16. We choose 16 not because that's a great number, but that's all we can afford. So I wished it was 25, but we can't afford that. Okay. So Bill dice que ellos tratan todo el tiempo de tener 16 jugadoras en la selección nacional para poder seleccionar al final 12. Que no tiene 16 porque es un número, es un número importante, sino porque eso es lo único que el budget, que el presupuesto les da para poder tener. Solo 16 jugadoras. Que él quisiera tener 25. El presupuesto no da para eso. So, el presupuesto solo le alcanza para 16 jugadoras. Más el cuerpo de entrenadores, por supuesto. Ok. So, ahora quisiera que ustedes, ahora ya terminaron las preguntas normales, ahora vienen las preguntas abiertas. So, Cristian, por favor, si hacemos lo mismo, no sé si ellos te mandan a ti. Sí, yo tengo aquí ya algunas preguntitas, profe, y algunos turnos, y me han pedido algunos turnos, entonces yo voy aquí por medio del chat, voy haciendo turnitos. Exacto, ¿Listo? Perfecto. Entonces, de esa forma sería mejor. Bueno, hay una pregunta para el invitado Joe, entonces vamos a empezar por ahí para que el otro profe descanse y escuchemos al señor Joe. Okay, so Joe, now it's a question for you. Bill, Christian have the list in the chat, the list of the coaches, they have questions for you. So he's going to go through that question. You're okay? Sí. Okay, Bill dice que sí, que está de acuerdo. So Joe, now it's going to be you. I need to go to get water. I really need water. So, Vanessa, can you please help me? Of course. I'll be back soon. I'm going to get water. Bueno, chicos, buenas noches a los compañeros que se conectaron en el transcurso de la charla. Pues muchos saludos al profe Mario de Brito, que nos saluda de Argentina, a los compañeros de todo el voleibol sentado de Colombia, que es un placer tenerlos a ustedes, y a nombre propio un placer tener al profe Miguel, al jugador Gabriel y al jugador Fabián. Listo, entonces ya Fabián me había pedido el turno para hacerle una pregunta al señor Joe Campbell. Entonces arrancamos ahí, Fabio, dale. Bueno, hola, Vanessa, para que me ayudes entonces ahí, por favor, listo. Bueno, mi pregunta es para Joe Campbell, en realidad. Mira, lo que pasa es que yo he tenido 3 clasificaciones diferentes, ¿cierto? En Toronto era discapacidad o BC1, pues como se llama, y ahora en Lima me clasificaron BC2.
Entonces, yo quisiera saber, o sea, si viene algo más como para la clasificación funcional, porque yo veo que cada vez como que se cierra un poquito, ¿cierto? Y sí, quisiera saber cómo... Bueno, la podemos poner de por qué cada vez es más difícil la clasificación. Sí, puede ser. O qué cosas vienen para eso. Lo que pasa es que, o sea, ¿qué va a cambiar? exacto. Yo En entendí. 4 años, mira que yo pasé de BC1 a BC2, entonces no sé en la siguiente, pues ¿Qué va puede a pasar? que, ¿qué va a pasar? Exacto. Okay. Hi, Joe. Well, Fabian is a volleyball player, sitting volleyball player, and he wants to know what changes are going to be in the rules because in Toronto he was classified by C1, and then in Peru C1, and then in Peru he was changed to C2, and he don't know why they make that change, and if there are going to be any more change about the rules. Well, you're talking classification. You're not Classification, talking yeah, about rules of the game. No, rules, no, classification of the Yeah. players. Yeah. As far as any other classifications coming up, to my knowledge, there will be no changes. And if there are changes, it will be no time soon. And the reason why is because the classification committee has done a lot of extensive research in putting the changes that they just implemented in 2018. So they're not going to be changing a lot of the classification requirements anytime soon. You want to say this? Okay. En este momento no hay ninguna razón por la cual vayan a hacer alguna reclasificación en este reglamento, debido a que en el 2018 se reunió el comité, hizo esta clasificación, pero no se espera ningún cambio, y si llegase a haber un cambio no es en el corto plazo y no está planeada en este momento. But I will say this, he mentioned that he did not know why his classification changed. Yeah. I don't know why they did not say to him, because this is something he should know. For him, just for him, why I'm assuming he went from VS2 to VS1 to VS2, I don't know. Mm-hmm. Yeah. Which one? Tú cambiaste de BC1 a BC2, ¿cierto? Sí, o sea, de discapacidad a mínima. Minimal. Okay. Pero él pregunta por qué. Que si ellos se le dijeron, porque yo le dije a él que en Toronto tú estabas en una clasificación y en Perú te cambiaron a otra y que no tenías la razón por la cual te habían cambiado. No, pero que ellos, o sea, te deben de haber dicho por qué te cambiaron de clasificación. No, en realidad lo único que me dijeron era que pues que habían ajustado como algunas reglas, que en realidad pues todos nos dimos cuenta porque algunos jugadores de Brasil de hecho salieron, pues no resultaron aptos para el deporte, pero que yo te diga así específicamente, no. Well, they didn't tell him why they make that change for him. The only thing that he knows is that some players from Brazil, they couldn't play anymore because they make this minimum change. So, but he don't know why they changed his condition. Okay. This would be something he can speak directly with Saro Kiristesian. I cannot get that information. That is confidential information between the athlete and the classification committee. Okay. Él no te puede dar esta información, te puedes comunicar con una persona que se llama Saro. Yo te puedo mandar después el email de él y puedes hablar con él y preguntarle a él. Porque esta información es clasificada entre el jugador y la organización, entonces pues él no la puede hacer pública. Okay, Bill quería decir algo. Vanessa, Bill quería decir algo. I want to say they did know that the classification rules were changed because the IPC mandated that. Is that correct? Correct. Sí, está diciendo que los cambios se hicieron porque hubo un cambio en la reglamentación. No, o sea, eso, yo entiendo todas esas cosas, pero, o sea, ya me contestaste, yo quería saber si había otro cambio, más, pues como en el reglamento. Exacto. Ok, profe, tengo aquí segundo turno al profesor Miguel Ángel Ortiz con una una pregunta para Bill y otra pregunta para Joe.
Ok. Ok, entonces voy a empezar con la de Bill y nos pregunta el profesor Miguel Ángel. Discúlpame, Sí. Cristian, qué pena, Cristian, te interrumpo. Es que el coach Santiago Restrepo de Oklahoma está pidiendo turno a Lázaro para entrar a la sala. Oye, te juro por mi mamá, te juro por mi madre que yo no lo veo aquí. No, pero para entrar. No lo veo Sí, que aquí, está en hermano. sala Ya entró, ya entró, ya Míralo, ahí entré, está. ya entré. No lo, oye, pero no me vamos a ver loco. No, chico. Discúlpame, Lázaro, es que él trabajó bro. con el coach Bill en Estados Unidos. Ok, muy bien, qué bueno. So, Profe, Cristian. voy con las preguntas. Entonces, para el profesor Bill, que si nos habla más o si sobre el proceso juvenil de Estados Unidos, en masculino y femenino. Y para el señor Joe, No, pero vamos primero por Bill. Espérate. Listo, ok, dale. So, Bill, one of the questions of the coach is if you can talk a little bit more about the junior development program in the U.S. and men's size and women's size, but juniors. Well, we really don't have a development program except like I talked about. We use all those different avenues to try to find athletes, our volleyball players that are already playing the game in club ball. And that's a little bit different, of course, I think it's junior club ball, maybe that's a better way to say it, and high school, so that they're younger, that would be the junior age, so that we can develop them. So, Bill dice que como programa de desarrollo juvenil no existe, no lo tienen. Pero sin embargo se basan en lo que habló anteriormente de las escuelas secundarias, de las escuelas, ¿cómo le llaman? Las escuelas preuniversitarias, la high school. ¿Sí? No, acá serían los colegios, o sea, los colegios terminando 10º y 11. Ahí entonces donde se enfocan para ver si hay algún atleta, algún estudiante atleta que reúna las condiciones para poder estar en el programa, ¿no? Pero programa como tal no existe. Entonces la pregunta ahora para Joe. Okay. So, you want to know how we train or just how we identify? No, just they want to know if you guys have any kind of program to develop the juniors athletes. It's like as a programs. Yeah, I mean, it's a part of our A2 program. So the A2 is juniors as well as others. Oh, okay. And we put them together. So right now we would have, 4 or 5 females and I don't know, 5 or 6 males maybe that are under 18 that are training with the A2 program. So en el grupo de A2 están incluidos esos juveniles. Tiene como 5 jugadores masculinos o 6 de femenino que están por abajo de los 18 años, que son catalogados juveniles, pero están dentro del programa de A2 de la selección nacional. Okay? I mean, I wish we did have a program for just our juniors, but we don't have the money for it. So, quisiera tener un programa para los juveniles como programa como tal, pero no tienen el presupuesto para eso. Cristian, la pregunta. Ok, profe, tenemos las preguntas para el señor Joe Campbell. Okay, now Joe. Hold on. Joe, watch out on that cat there. Wait, keep going. Que si tiene algún calendario de capacitaciones para Sudamérica, para los entrenadores de voleibol sentado, que si hay algún calendario pendiente de capacitaciones y que cómo va el tema del beach volley para City. Creo que así se pronuncia. No. Joe, okay, yes. Here. If you have any program or any schedule already for a course for coaches for South America, you already have that? That's a question. Second question is how is the program for the Jara Beach Volleyball? Let me know. First question, the answer is no. No. Second question. Easy. Second question. This is something that Steve Genet from Australia
him and Chris Cyclop from USA, they are developing and putting together program, if you will, for the beach program. We have nothing at the zonal level. World ParaVolley is still putting something together as far as a course. Ok, so, para contestarte lo que estaba diciendo yo, la pregunta tuya de los cursos de entrenadores, te digo que no, es que la Federación Panamericana, Joe, I'm going to explain to them how supposed to be the way that you're supposed to ask for course. Yes, because you and I have already gone through this, so you can explain it to them. Let me explain. So los cursos para entrenadores no los elige la Federación Panamericana. Los cursos para entrenadores los elige el país. So el país es el que solicita los cursos. La Federación Panamericana no es aquella que dice, ok, vamos a dar un curso en Colombia, vamos a dar otro curso en Argentina, o vamos a dar otro curso en Chile. No, es el país el que solicita los cursos. Para responderte, Cristian, ok, porque él dice no, porque realmente no hay ninguna solicitud. Si hubiese una solicitud, entonces se hace una programación, pero no existe ninguna solicitud hasta el momento. Con respecto a lo de para beach volleyball, eso es algo que se está haciendo, que se creó entre una persona de Australia y una de Estados Unidos. Están creando ese programa lo están creando, pero aquí en la zona panamericana todavía no han hecho ese programa, no se está desarrollando. Ok. Profe, ahí cortica para el señor Joe, que si, bueno, no sé, que si las mismas, el tipo de clasificación va a ser para sentado que para playa. Pues que si es la misma clasificación o sirve. Te lo voy a hacer la pregunta yo, pero creo que la respuesta va a ser la misma que te voy a decir que le dijeron a Eagle. ¿Ese es tu nombre? Eagle? Sí, a Fabián. A Fabián. Okay, Joe, he asking this question is for you. If the classification for the city volleyball is going to be the same, the classification that they're going to be using for beach volleyball? No, it will not be the same. Let me explain something. I spoke with Saro 2 days ago about this, and as we speak, him and Louise, and I don't know who else is involved, but there are other classifiers involved, and they are currently writing the curriculum for beach paravolley classification. Now, I don't know if the guidelines are going to come out in 1 month or 3 months. I don't know, but I know that they're currently working on that as we speak. So, yo estuve hablando con Saro, que es el director de capacitación del área panamericana, y uno de los puntos que hablaron fue sobre esto, y están creando ese sistema de clasificación para beach volleyball, que todavía no se ha terminado, pero no va a ser igual. Okay? Now, I will say this. It currently runs along the same guidelines as indoor standing did. In other words, your A, B, or C. And the way the rules were for indoor standing, which is not, we don't support that anymore, but was you must have at least one C player on the court at all times, and you can have no more than one A on the court at any time. But that was the 6 players. Since it's 3-on-3, I don't really know how they did that. Bill might know from China when they played last year. I don't. So Bill, you can have one A player and then any combination of B or C. Oh, okay. Puedes tener un jugador clasificado A o puedes tener otro B o C. Porque son 3 ahora, ¿ok? En beach. Antes con 6 era diferente la regla, ¿no? I mean, you don't have to have an A player. I mean, you could have just all combo of Bs or whatever, but you can only have one A. Okay. Solo puedes tener un solo A. Ok. Combinaciones de lo demás, pero solo un A player. No importa qué, pero solo uno. And let me say this just for clarification. They may know this already, but from past experience, I want to explain something. A, B, and C, it's not based on your ability to play the sport.
it's based on your disability. Okay, so la clasificación ABC no es basada en tu habilidad deportiva, es basada en tu discapacidad física. Ok. Ok. Profe, hay dos preguntas para el profesor Bill. La profesora Marcia nos pregunta que si hay como un ranking de entrenadores o cómo se eligen los entrenadores en Estados Unidos. Y el profesor Mariano Montivero, que si el profesor Bill le da más espacio dentro de sus entrenamientos a la técnica individual o a los ejercicios globales. Okay. Esas son para el profesor Bill. Let's go. Vamos con la primera. Okay. So la primera, Bill, this is two questions for you. The first one is how do you choose the coaches for the national team? If you have any criteria to choose your coaches? Yeah, they have to make me happy. Dice Bill que tienen que hacerlo feliz. Es la primera. Well, our criteria, is we look at their how long they've been coaching, their tactical skills, their technical skills, and how much they have been involved or know of disabled sports in general or the sitting volleyball game specific. And our program, we try to bring coaches into the A2 program to begin to understand how to train sitting volleyball, and then that puts us into a position to evaluate them as far as national team as well. Pues se fijan en el tiempo que llevan de entrenadores, conocimientos técnicos tácticos que tengan estos entrenadores. También se fijan en el tiempo que estos entrenadores lleven en relación con atletas con discapacidad. Y ellos traen entrenadores para el grupo A2 para que empiecen a familiarizarse con las selecciones, con los jugadores, con la técnica, con la táctica, con las formas de entrenamiento. Y entonces, dependiendo de ahí, de cómo es el desarrollo de estos entrenadores, pues entonces son elegidos para la selección, diferentes selecciones nacional masculino o femenino. Yeah, we use our coaching education program to identify coaches as well. That's kind of where I met Lazaro. And now we also have some sitting volleyball components within our coaching education. So that's another way that we try to identify the coaches, but most of our coaches come from the standing game because they have that knowledge, and then we would teach them the components of the sitting game, the nuances and everything else. So, también tienen el programa de desarrollo para los entrenadores, que son programas de cursos para entrenadores, y que con estos cursos pues entonces pueden pues determinar algunos entrenadores que puedan formar parte, ¿no?, del staff de entrenadores de la selección nacional con ellos. Yeah, so like I should get Santiago into the gym, but he'll never come. So, Santiago, ese que trajo Santiago, bro. Santiago, sí entendiste, ¿verdad? Hey, Bill, how are you? I'm good. Okay, hey, first of all, I want to say thank you very much for being on this call, and thanks to Christian and everybody. But I'm very proud of being Colombian, okay? And thank you for being here with our Colombian connection. I know we will go way back. When did we start Cap 1 together? In 2001, 2000, 2002? I'm too old to remember. Okay, so could you please explain to them, explícale a todos, could you please explain to them what's the difference between Cap 1, 2, 3 and the Federation certification? And what do you need to, which one do you need to have to be able to coach? And which ones do you have? Profe, en español también, por favor. In Spanish first. Lo que le estoy preguntando a Bill es, ¿cuál es la diferencia entre los cursos que ha tomado en Estados Unidos, que es CAP 1, 2, 3 y el 4, con los cursos que ha tomado en Federación, y cuál es el certificado que él tiene en este momento de esos cursos?
Ok, gracias, profe Santiago, y un gusto volver a saludarlo por acá, por esta conexión. Profe Bill. Bill, it's your turn. Yeah, so one is I am Cap 5, and our differences in our CAP program. Cap 1 is the beginning stage. It has some technical knowledge to it, as well as some of the skill-based stuff that's in it. And then we move from there to Cap 2. To move to Cap 2, you have to have been through Cap 1, either online or in person. And I think it's a year later, then you can go into Cap 2. You want to explain that, Lazaro? No, Restrepo. Dele. Restrepo, y your turn. La certificación de CAP 1, okay, tiene que ver con las tácticas y técnicas de una base, no más, solamente, y ya que uno no tiene la base, okay, la puede tomar por el internet, y después de eso puede pasar a CAP 2. Él en este momento tiene el certificado CAP 5, y entonces está explicando cómo avanza. Okay, do you have any FIVB, any federation certifications? I don't. No. Whenever I really got into on the international team side, FIVB was going through some restructuring and stuff of their education program. So it really didn't make any sense for me to be involved at that point. So, you know, but I went through our Cap 3, I think 4 or 5 times. So, you know, I've tried to stay in that growth process. You know, in our Cap 2 program, it gets on more of the technical side of it, and then more specific on some of the other elements that are involved in operating a team, a practice, those types of elements. So it gets a little more specific. Yeah. Laz, you got to repeat that? Restrepo. En el CAP 2, okay, es más técnica y es más basada a preparar una práctica, okay, y poner todo en conjunto. Ok, profe Lázaro, ahí tenemos la pregunta para Bill pendiente de si la técnica individual o la técnica grupal, ¿a cuál le da más porcentaje? Sí. Esa la tenemos ahí. Pero ¿en qué o sea, la pregunta? En los entrenamientos, que si en sus entrenamientos le da mayor porcentaje a la técnica individual o a la técnica grupal. Okay, Bill, the question is you in your practice, if you are more focused in the individual, I mean like a technique, but as individual or as a group? Where you're more focused? One of the... Pregunta el profesor Mariano Montivero. I don't know, so you have to ask that. Yeah, it depends on where we're at in our quad. So at the beginning of the quad, we're going to focus more on skill development and acquisition. And the other part is what tournaments are coming up and things like that as well. The closer we get, you know, to large tournaments and things, we're going to be more team oriented, more tactic oriented in our training, more performance oriented, so execution oriented than we are on the acquisition side of it. So, todo depende de en qué periodo se encuentre en la fase de entrenamiento. Creo que todos ustedes saben de macrociclo, microciclo, mesociclo. So, cuando uno está empezando, uno se tiene que basar más en lo que es la técnica, el control del balón, es lo más importante. So, ahí entra la técnica. Ya a medida que se va acercando a la competencia, pues empieza a trabajar un poquito más como grupo para llegar a la parte táctica, que es la parte física, técnica, táctica. Ya mientras más cerca estés de la competencia, pues se trabaja más técnico-táctico que técnico
como principio. Pero eso depende de en qué etapa se encuentren, qué tipo de competencia es la que tengan delante, qué tiempo tienen para la competencia, la duración de la competencia, porque dentro de la competencia también tienes prácticas. Ya ves, también utilizas pues una parte técnica y otra parte táctica como grupo, ¿no? Pero es lo que realmente se basa. So, no sé si te respondió la pregunta. Sí, está bien, profe. But in our annual plan, we always have different skills we want to focus on at different times so that we make sure we're looking at all those skills and the development of all those skills throughout our processes. So, en el macrociclo, ellos ponen específicamente qué habilidades técnicas quieren desarrollar. Y entonces, a través de, durante todo el año, durante todo el macrociclo ese, entonces van viendo el desarrollo de esa habilidad física, si se ha desarrollado como ellos quieren, ¿no? Al nivel que quieren. Ok. Listo, profe. Tenemos una pregunta para el señor Joe. A question for Joe. Sobre los árbitros. Nos pregunta la señora Adriana Castillo, no sé si es de Bolívar o de Bolivia, nos pregunta que para el señor Joe, ¿qué es más primordial en un árbitro? ¿Impartir justicia con los participantes o ser visto justo desde la tribuna? ¿A qué creo yo que viene eso? Que la gente muchas veces ve a los atletas paralímpicos con sus, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No sé. Parce, a la gente perdón, que pues, o sea, yo entiendo, es como, con su discapacidad. Ay, pobrecito, pues, el pobrecito que está ya sentado. Entonces, que el árbitro, ¿cómo debe actuar? Si digámoslo, suave ante los jugadores por ser discapacitados o fuerte y aplicando todo su reglamento. Okay, Joe. I'm getting the good question, huh? Well, honestly, I don't think it's a good question, honestly. Okay. It is a question. So they ask it if how's supposed to be the referee? It's supposed to be a referee, like a referee who has to follow the rules, follow the ethic. Let's see it this way. The ethic of the referee, or supposed to be that kind of referee to feel sorry for some players. How it's supposed to be. It is not my question, by the way. No problem. Okay. Actually, now that I hear the question, I think it's a very good and very valid question to ask. Okay. I know most of you know that I'm retired. I refereed sitting volleyball for 24 years with World ParaVolley. And when I came into sitting volleyball, I looked at it and my heart was like, wow. Actually, I was kind of like in two. Part of me was like, I kind of felt sorry, but the other part of me was like truly amazed at the ability of how they played the sport. Please keep in mind when I whistled, we still had standing volleyball as well as sitting volleyball. So I got to see both disciplines of the sport at a very high level. But to answer your question, as a referee, you always show non-partiality no matter what. You still want to let the game go, and you don't do it based on a person's disability. We don't look at disability. We look at ability. What are they doing? And this is what referees should be looking at. When I really got, I guess, more comfortable at officiating, especially sitting volleyball, I got more into my norm as if I was refereeing any volleyball match. Volleyball's volleyball. Just like Bill said earlier, when you play the game, the skills are the same. In my opinion, because I've played, not at an international level, but I've played, is learning the movement, because you're not using your legs like we do able-bodied. So getting that down, but the passing, the setting, the attacking, it's the same skill as in conventional volleyball. And so
I hope I've answered your question, but I know that when I give a course, an international course for referees, this is a module we talk about, that don't go out there feeling pity or feeling sorry for the athletes. Number one, they don't want that. They don't expect that. So. All right, Lazaro, repeat all that. Oh, God. Did I go too long? Sorry. Okay, let me sure. So, al principio yo he estado diciendo que es una pregunta muy buena, muy válida, de mucho peso, porque realmente cuando él se inició como referee, como árbitro, pues él siempre pensó que él iba a ser juez, él no iba a estar para ningún lado. El árbitro siempre debe ser imparcial. Tú no puedes ser parcial en ningún momento. Como decía yo, uno debe mantener la ética profesional sobre todas las cosas. Y si te toca ser juez, pues debe ser ético, debe ser imparcial. No debes ir a ver la discapacidad. Uno lo que mira es la habilidad del jugador. Voleibol es voleibol donde quiera. Y uno debe de mirar solo eso, la acción, la habilidad técnica, y no la discapacidad del atleta. Pues en gran medida fue lo que Joe quiso decir, amigos. Él dijo muchísimas cosas más, pero óigame, fue muchísimo. Sí, duro. Profe, tenemos una pregunta para el profesor Bill de parte de la profesora Laura Cometo, y es que cómo planea o cuál es su método de la preparación física. ¿Qué metodología utiliza para la preparación física y qué porcentaje se lleva esa preparación física en un tiempo de preparación? Bill, they want to know your secrets about how do you do the physical preparation for your athletes. How do you keep them physically updated, and how is your planification for that? You need to show or give into her what do you do, how do you do, and in what part of your preparation you use that part, in what part, where, when. Well, it's a secret. You need to give it yourself. You know, in our resident program, we have strength and conditioning that we do and Pilates that we do. Strength and conditioning 2-3 times a week with Pilates. Our non-residents have to do the strength conditioning as well. And, so that's one way we try to keep them in good physical shape. The other is, of course, at our camps and stuff, we try to run drills that make them move a lot and have to replicate what we do in the game so that it gets them physically able and capable of doing that as well. So, dice que ellos, los atletas que son residentes, que están ahí en la universidad o en la residencia, ellos 3 veces a la semana tienen la preparación física. Ellos tienen un programa que tienen que cumplir, que tienen que hacer. Los que no son residentes también tienen su programa físico. Ellos todos tienen una programación que los entrenadores les mandan. Bill, en este caso, les da la preparación que ellos deben hacer. Cuando ellos están en el campamento de entrenamiento, que son 3 días, ahí en Oklahoma, pues entonces se hacen ejercicios en el terreno muy similares a las acciones de juego, para que ellos entonces pues hagan esta actividad física que los haga ellos mantenerse en buen estado físico. Pero realmente o generalmente se hace de esta manera. Ellos tienen pilates, hacen mucho ejercicio de pilates también ahí en la Universidad de Oklahoma. Tienen su gimnasio, ahí en el gimnasio tienen el área de hacer pesas. Todo lo tienen bajo el mismo espacio. Ahí es donde realizan 3 veces a la semana. No obstante eso, hay atletas que por su condición física ellos necesitan, porque también tienen nutricionistas, y la nutricionista también está. Bill, I told them that they have a nutritionist to help them to know how much work they have to do. Okay. Well, and also at some of our camps, we have tests that we do on quickness of movements, on their endurance of movement, on their core strength, and on their overall strength.
So like our middle to left, middle to right, that are timed. Laz, you remember that? Yeah, I do. And our sit-up test, those types of things. So we get that information, and then those players have a goal on by the next camp or 2 camps, they have to make a certain amount of improvement on those criteria. So, también se hacen test, en los campamentos se hacen test de habilidades, de movimientos, de resistencia para los atletas. Y estos datos se conservan y entonces el atleta en el campamento siguiente tiene que mejorar el tiempo o tiene que hacer más tiempo o tiene que mejorar el tiempo que hizo en el campamento anterior en las pruebas que se le hicieron. Pero siempre hay una forma de medir el estado físico. Le estaba diciendo que la nutricionista que trabaja con ellos durante el periodo del entrenamiento, ella también está muy, muy arriba de las jugadoras y de los jugadores, diciéndole cómo están en la parte nutritiva, si tienen que comer un poco más o si tienen que comer menos, o qué tienen que comer, o si tienen que trabajar un poquito más en la parte de preparación física. So, esa combinación hace que la preparación física les sea un poquito mucho más fácil para los entrenadores a la hora de medirlos a ellos cómo están físicamente. So, ok, profe, muchas Laura, gracias. Hello, Laura, are you okay con la respuesta? No veo a Laura. Ahí está muy oscura. Sí, sí. Sí, era más general. Muchas gracias, está bien. Okay. Gracias. Sí, Okay. clarísimo. Ok. Profe, pues no queda sino agradecerle de parte de nosotros y de parte de Vanessa, de Juan David, mi compañero, a usted y a los profesores de tal tamaño que nos acompañaron el día de hoy, pues siendo muy puntuales con la convocatoria y con todo esto, pues hemos hecho una rondita de preguntas preparadas, una ronda de preguntas desde el auditorio, y quisiera que le expresara el total agradecimiento a los profesores y también invitarlos mañana a la charla de mini voley con el profesor Mario de Brito a las 8:30 de la noche. Pero antes, profe, quisiera que le trasladara el total agradecimiento a nuestros invitados y a usted mismo. Y no, pues sin palabras totalmente. Todas las personas que estuvimos conectadas muy agradecidas y sorprendidos de la amabilidad de un dirigente a nivel mundial y de 2 integrantes del cuerpo técnico campeón paralímpico de voleibol sentado. Entonces, un total agradecimiento, profe. Yo creo que no hay ni palabras. Pero si no hay palabras, entonces no digo nada. No, de mi parte. Bueno, está bien. De mi parte. Bill, Joe. Okay, Bill, Joe, Christian say on behalf of everyone here, thank you so much for having you guys be here. You are very humble, both of you, very kind to be here with all of us. It's sharing all your experience, answer all the questions from the coaches, and he said it is amazing, it's awesome that you guys be able to be here with them today. Thank Lazaro. you. Bienvenidos a Colombia. Welcome, and also welcome, also Bill and Joe. You are welcome to Colombia. Welcome to Colombia. Wherever you want to Hey, go. when I was in Colombia in December, wow, I loved it. Oh, Joe You have to come back, Mr. Campbell. You have to come Y en Cartagena. Cartagena. Sí. Cartagena. You have to come to Medellin. It's great. Wait. Momento. Momentico. ¿Ustedes quieren que vaya a dar un curso o a vacacionar? Porque Las dos cosas. Las dos. Cartagena, Medellín. No, es que él estuvo en Cartagena. They invite you to go to Colombia, wherever you want, guys, to enjoy the country. It's a beautiful, nice country. It's the only country in the world. They have everything. Eso, queda la invitación para que venga aquí al Perú, al puerto del Callao, sede del voleibol sentado en Lima 2019. Perú, donde se hace el mejor ceviche del mundo. Exacto, aquí en el Callao lo esperamos con el mejor ceviche. Okay, Bill, do you want to say? Bill quiere decir algo. Joe had his hand up. Joe. I just want to find out something. So I see Martin Cano from Peru.
Miguel Ortiz from Colombia. Colombia. So I see some faces I recognize, but what I want to know, what other countries are represented here tonight? Who, from where? Argentina. Oh, Argentina, Laura. Laura is here. Well, I know Laura, Mario yes. de Brito Okay. is I mean, here. coaches. So, Argentina, Peru, Colombia. That's it. No más? No más. No No más. Okay. No más. So, Bill? I was going to say it was my pleasure to be here and to be able to share some thoughts. If I can ever help, or if they ever have any other questions, they can contact you or they can contact me, and I'll do whatever I can do to try to help. So, Bill dice que él está muy agradecido y que él está en la mayor disposición de ayudar. Cualquier pregunta usted puede contactarlo a él, me puede contactar a mí, está como quiera, pero que está en la mayor disposición de ayudar en la medida de sus posibilidades, lo más que puede. So, ya lo sabe. I would really enjoy to come to Colombia sometime, not only to enjoy the country, but either to speak with the coaches or players or something as well, if they would ever want me to do that. Dice que le gustaría ir a Colombia y no solo para disfrutar el país, sino para ver a los entrenadores, conversar con ellos, ver los entrenamientos y o sea, como que interactuar. Eso sería ideal. O sea, está en la Bienvenido. Mr. Bill. We are going to take your word. We are going to make it possible to come, and you also to come here to Colombia to do all of that. Okay, now you got it. You know, that's what I'll try to do it. I just need Lazaro or somebody so they can interpret for me. Of course, Lazaro. You come to my house, please. Vanessa can do it, yeah. Right. Yeah. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Profe, pues preguntas como tal no tengo. Harold, iba a decir algo, no sé. Oh, Harold, ¿ibas a decir algo? Ya. ¿En qué temporada del año es más fácil para él venir a Colombia? What season you come to Colombia? For you, it's easier in what months to come to Colombia? Because it's really true that we want that you come here. Okay, Bill, it's an invitation. Mr. Campbell. Bill, well, we need to know when it's easy for you to come over here. What time of the year? We just need to work out the details. I mean, right now I can't fly anywhere, but nobody can. If I could, I could come tomorrow. I just tell my wife I'm leaving, and it's okay. In the future, maybe we can work out some details. Truly, I would really enjoy to do it. Sí, dice Vic que en el futuro seguro que puede pensar en algo, pero a él le gustaría muchísimo ir a Colombia. Seguro que por acá va a estar, profe. Ya estamos planeando todo. Okay. Perfect. They are planning everything, Bill. They are ready. Perfecto. Listo, profe. Profe, muy agradecido. Profe, ya usted, Lázaro, es el coordinador hoy. Usted nos da la salida. Sí. Lo que pasa es que estoy siendo polite, ¿no? Estoy siendo... Sí. Vaya, por eso, amable. ya estamos en sus manos. Vayan desconectando. Ya estamos en, ya estamos en sus manos, profesor Lázaro. Para que no digan que yo soy el que lo desconecté. Ustedes solo váyanse desconectando. Chao, que estés bien. Buenas noches. Chao, Lázaro. Chao. Thank you, Bill. Thank you. Lázaro, muy bien. Thank you, Yo, Campbell.